Hola, buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, vamos a recordar un poco la clase anterior. Ya ha pasado casi una semana, entonces vamos a ir recordando un poquito de lo que vimos, ¿ya? Vimos la clase anterior lo que es el sistema inmune, ¿no es cierto? Gisela. Gisela Suárez. ¿No está Gisela? Magali. Sí. ¿Puedes mencionarme los órganos que intervienen en el aparato digestivo? Los que recuerdes. ¿Me puedes repetir la pregunta, Lisa? Que si me puedes decir los órganos que intervienen en el aparato digestivo. Magali. El hígado, Ya. el esófago, Muy el bien. estómago, el páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso. Eso, Lisa, me acuerdo. Ya, gracias. A ver, entonces yo les voy a hacer un recuento. Habíamos hablado del aparato digestivo, ¿no es cierto? Que empieza en la boca. En la boca había una enzima en la saliva, ¿no es cierto?, llamada amilasa, que nos ayuda a descomponer los carbohidratos, especialmente los almidones, ¿no es cierto? Entonces, con los dientes y la lengua formábamos el bolo alimenticio. El bolo alimenticio era la unión de los nutrientes con la saliva. Entonces, una vez que se formaba el bolo alimenticio, pasábamos al esófago. El esófago realizaba movimientos peristálticos y llegaba al estómago. Antes del esófago hay una como puertita que nos ayuda a que la comida no vaya al sistema respiratorio, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa puerta? ¿Alguien recuerda? Ese cartílago. ¿No? La epiglotis. El epiglotis nos ayuda a que los alimentos no pasen al sistema respiratorio.
Entonces, después del esófago llegaba al estómago. El estómago tenía 3 partes. ¿Alguien les recuerda? ¿No recuerdan nada? El Muy bien. cardias, el antro y el píloro. Muy bien, Lorena. El cardias, el antro y el píloro. Entonces, habíamos dicho que el cardias es un esfínter que es la entrada del estómago. ¿Qué pasaba si ese esfínter no cerraba bien? Con los movimientos peristálticos que realiza el estómago, este alimento va a pasar al esófago. Y ese alimento, como ya tiene los jugos gástricos que contienen ácido clorhídrico, van a formar una acidez en el esófago, ¿no es cierto? ¿Qué podíamos hacer nosotros para menorar esa acidez del estómago? Tomar bicarbonato, que ayuda a reducir los niveles de hidrógeno del estómago, ¿no es cierto? Por ende, reduce la acidez. Pasábamos al estómago, ya igual la salida del estómago se llama píloro, que igual es un esfínter. Llegamos al intestino delgado. En el intestino delgado existen microvellosidades, que esas vellosidades ayudan a la absorción de los nutrientes hacia la sangre. ¿Quiénes transportan los nutrientes qué células de la sangre transportan los nutrientes a todo nuestro cuerpo? No eran esas los glóbulos rojos. Muy bien, los glóbulos rojos son los eritrocitos. Entonces ellos van a estar transportando nutrientes, además de nutrientes, oxígeno y dióxido de carbono hacia todas las células de nuestro cuerpo. Ya. El intestino delgado igual tenía 3 partes que son el duodeno, el ilion y el yeyuno, ¿no es cierto? Y una vez que pasa el alimento por ese sector, a ver, en el estómago llegaba el bolo alimenticio. Se juntaba con los jugos gástricos y formaba el quimo, ¿no es cierto? El quimo pasa al intestino delgado y ¿qué forma? De quimo ¿a qué? A kilo. Que el kilo era ya la unión de el quimo con algunas sustancias como la bilis y los jugos pancreáticos. Una vez que ya se han absorbido los nutrientes, pasa al intestino grueso, que el intestino grueso también tiene, 3 partes, que son el colon ascendente, transverso y descendente. Ahí ya se absorben la mayoría de agua y sales minerales que quedan y que pasan al ser desechadas por el ano. En el intestino grueso también teníamos una adicional, ¿no es cierto?, llamado el apéndice. ¿Qué sucede cuando ese apéndice se inflama? En casos mayores puede causar la muerte. Ya. ¿Y cómo se llama cuando se está inflamando ese apéndice? ¿Qué nos provoca? Una apendicitis. Apendicitis. Muy bien, ya. Y hasta ahí, no. Los órganos anexos, que son el hígado y el páncreas, que el hígado forma bilis, y lo que sobra de bilis que no consumimos en el día se va a la vesícula biliar. Y el páncreas, que va a ayudarnos con algunas hormonas y con jugos pancreáticos, que va a tener también insulina, que la insulina nos ayuda a regular la sangre, el azúcar en la sangre, ¿no es cierto? Ya, después de eso vimos lo que es
el sistema inmune. En el sistema inmune habíamos visto que es todo lo que tiene que ver con los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se van a formar en la médula ósea. ¿Y la médula ósea dónde se encuentra? ¿Alguien recuerda? ¿No era lista en los huesos? Los huesos Los largos. huesos largos, muy bien, en los huesos largos. Entonces, en la médula ósea roja se van a formar las células del sistema inmune. Habían también otros órganos, como es el vaso, que va a desechar los glóbulos rojos blancos que no estén realizando bien su trabajo. También habían otras células como son los neutrófilos, que estos son los que van a atacar, es la primera línea de ataque, la primera línea de defensa de nuestro cuerpo. ¿Qué más había? Habíamos hablado de los ganglios linfáticos que encontramos en el cuello, axilas, abdomen, tórax, ingle, que ahí van a contener igual células inmunes. A ver, también habían las células killer, que estas son las que van a matar a las otras células que estén infectadas, como por ejemplo con una gripe. Se infectan otras células y estas son las que matan. Los linfocitos T y B, que los linfocitos T van a combatir junto con los neutrófilos a los virus y bacterias que puedan ingresar a nuestro organismo, y los linfocitos B, que son los que van a realizar los anticuerpos para combatir a estos antígenos. ¿Qué más hablamos? De la inmunidad, que existe la inmunidad adquirida y la innata, ¿no es cierto? Que la innata son los que ya vamos desarrollando desde que nacemos, y la adquirida, que son las que podemos adquirir por el paso del tiempo. Y con eso habíamos terminado lo que es el sistema inmune, ¿no es cierto? Ahora aparato, vamos a ver hasta las 9 esto, y después vamos a ver química. Vamos a empezar con los gases y con la tabla periódica, ¿ok? Entonces, ya. Que el aparato respiratorio, tenemos que el aparato respiratorio es el que va a proporcionar oxígeno y a nuestro cuerpo. ¿Cuál va a ser el que transporte ese oxígeno? ¿Alguien sabe qué células van a transportar el oxígeno a todo nuestro cuerpo? Los glóbulos rojos igual. Muy bien, los glóbulos rojos son los eritrocitos, que no solo van a transportar oxígeno, sino también nutrientes y el dióxido de carbono. Por lo tanto, va a proporcionar oxígeno al interior de nuestro cuerpo y el dióxido de carbono al exterior. Un proceso conocido como respiración. Ya. Las partes del aparato respiratorio son las fosas nasales, que le encontramos al nivel de la nariz, la laringe, también podemos respirar por la boca, la faringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alvéolos. En todo esto lo vamos a encontrar en el pulmón, y el diafragma va a ser un músculo que está afuera, que igual nos va a ayudar a la respiración. El aire va a ser inhalado por la nariz, entrando a las fosas nasales, o también puede ser introducido por la boca. Se va a filtrar y se va a calentar y humedecer. Luego pasa a la faringe. Entonces, ¿cómo se va a calentar? Por medio de las vellosidades que encontramos en la nariz, ¿no es cierto? Va a ser filtrado y
calentado por esas vellosidades. Por lo tanto, no es recomendable que una persona se depile o se corte los pelitos que tenemos en la nariz. La laringe. Después de las fosas nasales o de la boca va a continuar el aire llegando hacia la laringe, que este es un órgano donde se va a producir la voz. En ella están las cuerdas vocales. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una gripe y la nariz y toda esta vía se tapa con mucosidad, va a afectar a nuestra voz. Por lo tanto, vamos a tener una voz más gruesa cuando estamos con gripe, ¿no es cierto? La epiglotis, ya habíamos hablado un poco de la epiglotis en el aparato digestivo. Ahí podemos observar cuando la epiglotis está abierta y cerrada. Abierta cuando vamos a respirar y cerrada cuando vamos a tragar. ¿Para qué? La epiglotis se va a abrir y cerrar? Se va a abrir para el paso del aire hacia los pulmones y se va a cerrar para evitar que los alimentos pasen a las vías respiratorias llegando a los pulmones. ¿Qué sucede cuando esta epiglotis no cierra bien? Ya habíamos hablado de eso. ¿Qué sucede? Nos atoramos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vamos a impedir que estemos respirando bien, ¿no es cierto? Porque va a haber una obstrucción ahí. ¿Y qué sucede cuando nosotros atoramos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué es lo que primero realiza nuestro cuerpo cuando nos atoramos? Vamos a toser, ¿no es cierto? Y tosemos para ver si podemos eliminar esa sustancia o ese alimento que se ha pasado a las vías respiratorias. Cuando no nos basta con toser, ya pedimos ayuda. ¿Por qué? Porque nos estamos asfixiando, porque no pasa el oxígeno, no pasa el aire a los pulmones. Entonces, ahí ya podemos proceder con, supongamos que una persona X esté atorando y yo estoy ahí presente. Primero tengo que darle golpes en la espalda un poco fuertes para ver si esto le ayuda a botar el alimento que se introdujo, ¿no es cierto? Y si esto no es suficiente, tenemos que hacer aquí en el tórax, tenemos que realizar este movimiento con el puño cerrado. Vamos a levantar hacia arriba, ya apretamos y levantamos hacia arriba para ver si podemos igual ayudar a la persona para que expulse ese alimento que ha pasado porque el esfínter, perdón, porque el epiglotis no está realizando bien su trabajo, ¿ya? Muy bien, continuamos con la tráquea, que ya está bajando por la laringe y va a llegar el aire hacia la tráquea. La tráquea, como pueden observar en la imagen, va a estar formado por anillos cartilaginosos y esto se va a mantener siempre abierto. O sea que si se pasó ya el alimento por la epiglotis, no va a haber nada que lo detenga, ¿no es cierto? Por eso tenemos que hacer el movimiento que les dije para ver si podemos expulsarlo. La tráquea se va a dividir en dos ramas llamadas los bronquiolos. Por eso asemejan al sistema respiratorio como un árbol. ¿Por qué? Porque va a estar con divisiones parecidas a las ramas. Si pueden observar en la imagen, ya estas ramas se van a subdividir y
van a ir penetrando a los pulmones. Entonces los bronquios se van a dividir en bronquiolos, ya que son las ramas más pequeñas. Y por último van a llegar a formar los alvéolos, que ya son las últimas bolsas que se encuentran en los pulmones. Y ahí van a estar recubiertas por capilares sanguíneos. ¿Por qué creen que van a estar recubiertos por capilares sanguíneos? ¿Alguien tiene alguna idea? Geobing, Sí, ¿por qué crees que los alvéolos están recubiertos por capilares sanguíneos? porque como dijo usted al principio, las células rojas son las encargadas de llevar el oxígeno y, y el dióxido de carbono, entonces creo que por eso. Muy bien. ¿Por qué? Porque ahí va a suceder el transporte de oxígeno. Ya. Los pulmones son los órganos esponjosos de color rojizo situados en el tórax. Va a estar protegidos por las costillas a ambos lados del corazón. Por lo tanto, el pulmón derecho va a ser más grande que el izquierdo. ¿Por qué? Por la ubicación del corazón. Entonces, el pulmón derecho va a tener 3 lóbulos y el izquierdo solo va a tener 2. Porque tiene que dejar espacio para que ahí esté el corazón. El diafragma es el músculo que está situado debajo de los pulmones, que va a elevarse cuando nosotros expiramos y se va a bajar cuando nosotros inhalamos. Los procesos de respiración van a constar en 3 fases. La inspiración, el intercambio de gases, que ya lo habíamos dicho que ocurre en los alvéolos, y la expiración. ¿Alguna duda que tengan hasta ahí, jóvenes? Lisa, ¿cómo dijo cuánto que tenía el pulmón derecho? ¿Era más grande que el izquierdo? Después que dijo que tenía más. Que tiene 3 lóbulos Ah, ya. y que el izquierdo solo tiene 2. Ya. ¿Por qué? Porque es más pequeño y tiene que dejar espacio para el corazón. Entonces, tenemos que los procesos de respiración constan de 3 partes. La inspiración, el intercambio de gases y la expiración. ¿El intercambio de gases dónde ocurre? Adrián. Dígame. ¿En dónde ocurre el intercambio de gases? ¿Dónde? ¿Alguien que le ayude, Adrián? En los alvéolos. Muy bien, en los alvéolos. ¿Por qué? Porque están recubiertos de capilares sanguíneos y ahí va a ser el transporte o el intercambio de gases. La inspiración. La inspiración va a permitir tomar del exterior el aire que va a estar rico en oxígeno, y va a ser introducido a nuestros pulmones. ¿Ustedes saben cuántos segundos pueden aguantar sin respirar? Hagamos la prueba. Ahora mismo van a contar los segundos que pueden aguantar sin tener que, sin respirar, ¿ya? Aguantar la respiración, como se dice. ¿Ya? A ver, inhalen. Y aguanten lo más que puedan, contando los segundos. Y me avisan cuántos segundos puede soportar cada persona.
Siguen sin respirar. ¿Ya? Adrián. Dígame, ¿Cuántos segundos pudiste detener tu respiración? 70 segundos. ¿Cuánto? 70 segundos. 1 minuto con 10 segundos más. Muy bien. Diana, 50. 55 segundos. Muy bien, Diana. Jovin. 1 minuto con 1 segundo. 61 segundos. Sí, exacto. Ya. ¿Quién más? Lorena. 45 segundos. Magali. 58 segundos. Ya. Edilma. 62 segundos. ¿Cuántos? 62 segundos. Y Gisela. 45 segundos. Muy bien. Adrián es el que mejor tiene los pulmones. Y estamos entre... Lorena creo que me dijo 45. O Magali. Y Sí, yo Gisela. le hice en Lorena. Que están con sus pulmones medios. Tenía en otra clase unos estudiantes que solo podían aguantar la respiración por 20 o 25 segundos. Eso quiere decir que están en un ambiente tóxico, que puede haber un familiar que fume, que puede estar cerca de alguna fábrica, que puede estar cerca de personas que cocinen en leña, diferentes cosas que dañan a nuestros pulmones. ¿Cómo va tomando la coloración de los pulmones cuando se van dañando? Se van tornando oscuros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los pulmones son como filtros. Cuando ¿qué pasa con un filtro? Con un filtro de carro. A ver, los hombres, ¿qué sucede con los filtros del carro? O mujeres que sepan de mecánica. ¿Nadie? Se funden y se van haciendo negros. Muy bien. Así más o menos pasa con los pulmones. Van a estar filtrando el aire y como tienen toxinas, si nosotros fumamos o si nosotros inhalamos aires que no son puros, se van a quedar estas toxinas en los pulmones y se van a estar tornando oscuros. Y no es que podemos lavar como lavaríamos un filtro de carro, ¿no es cierto? O cambiarlo. Por eso tenemos que cuidar a nuestros pulmones, evitar sitios que tengan humo, evitar fumar, personas que fuman, etc. ¿Alguien de ustedes fuma? ¿No? Mejor. O no nos quiere decir. Ya, la expiración, en cambio, ya es cuando nosotros vamos a botar el aire del interior hacia el exterior. Y ya no va a ser oxígeno, sino dióxido de carbono. Aquí el diafragma va a elevarse. ¿Para qué? Para ayudar a que los pulmones se contraigan y así podamos eliminar o expulsar todo el dióxido de carbono. La inspiración, ya habíamos dicho que es cuando vamos a pasar el oxígeno al interior de nuestro cuerpo y el diafragma, en cambio, se va a bajar, ¿no es cierto? Expiramos, se eleva y inhalamos o inspiramos, se baja.
Ya, la expiración, ya la vemos, ¿no? Ya, el intercambio de gases va a producir a través de las finas paredes de los alvéolos. ¿Por qué? Porque los alvéolos están recubiertos por los vasos capilares y ahí va a suceder el intercambio gaseoso. Como podemos observar en la imagen, las venas van a traer dióxido de carbono hacia los alvéolos. ¿Para qué? Para que estos puedan ser expulsados. Y van a introducir a la sangre el oxígeno. Y estos van a ser transportados, ¿por qué? Por los eritrocitos a todas las células de nuestro cuerpo. ¿Alguna duda, jóvenes? No, creo. Bueno, entonces el dióxido de carbono que traía la sangre, como ya les había dicho, va a ser expulsado hacia el exterior mediante la expiración. Ya, el oxígeno tomado en los alvéolos pulmonares va a ser llevado por los glóbulos rojos hacia la sangre. Hasta la sangre y el corazón y después distribuido a todas las células del cuerpo. Y el dióxido de carbono que es recogido por los glóbulos rojos y transportado hacia el corazón y de ahí va a ser llevado a los pulmones para poder ser expulsado hacia el exterior. Entonces el oxígeno va hacia el corazón y del corazón es llevado hacia todas las partes todas las células de nuestro cuerpo. Y el dióxido de carbono recogido de todas las partes de nuestro cuerpo llevado al corazón y del corazón a los pulmones. ¿Para qué? Para que sea expulsado. Entonces, un pequeño resumen. El aparato respiratorio va a ser el que permite la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono de nuestro cuerpo. Tenemos las vías respiratorias que van a ser las que conducen el aire hasta los pulmones y de los pulmones al corazón para ser repartido a todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, en las vías respiratorias tenemos las fosas nasales o también que podemos respirar por la boca, la faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Y los pulmones que van a contener igual a los alvéolos pulmonares, que ahí va a suceder el intercambio de gases. Ya, ¿no tienen dudas? No, listo. Señorita Zuli. Zuli. Me dijo que tenía problemas con el internet. Bueno, entonces Gisela. Gisela, si no puedes hablarme, por favor, escríbeme. ¿Tampoco está Gisela? Magali. Sí, listo. Mencióname, por favor, los componentes de las vías respiratorias. Magali. Sí, Las partes de las vías respiratorias. la laringe, Ya, epiglotis, muy bien. tráquea, perdón, Ya, pulmones. ya en los pulmones que contienen. Son esponjosos de color rojizo. El derecho era más grande que el izquierdo. Ya. A ver, después de la tráquea se van a dividir en dos, ¿no es cierto? Esas dos subdivisiones, ¿cómo se llaman?
Branquiolos. Bronquios. Y los bronquios se van a subdividir en Alveolos. bronquiolos. Y la terminación, ya las bolsitas, se llaman Alveolos. alveolos. Muy bien, ahí sí es alveolos. Gracias, Magali. Geoping, Sí. ¿dónde ocurre el intercambio gaseoso y cómo se da? El intercambio gaseoso ocurre en los alvéolos. Ya. ¿Qué más? ¿Cómo se da? La sangre que lleva. La sangre lleva el oxígeno y el dióxido de carbono. Ya. Entonces, bueno, ahí pasa por la expiración, que esta expulsa el dióxido de carbono. Muy bien. ¿Y en la inspiración? En la inspiración hay un diagrama abajo. Diagrama. Diafragma, perdón. El diafragma, el músculo. Ujú. Un diafragma abajo. Ya. Adrián. Gracias, Jovin. Sí. ¿Qué función realiza la epiglotis? A ver, esta se cierra cuando tragamos para que los alimentos no pasen a las vías respiratorias. Ya, muy bien. ¿Y qué sucede cuando no cierra bien? Nos chucamos. Ya, muy bien, nos atoramos. Gracias, Adrián. Lorena. Sí, listen. Háblame de la inhalación y la expiración. La inhalación es cuando el aire va por la nariz, en las fosas nasales se filtra, Ya. luego pasa a la faringe. Ujú. Y la expiración permite expulsar el aire. Ya, muy bien. ¿Y qué sucede con el diafragma? El diafragma Se eleva ahí. ¿Y baja cuándo? se eleva y cuando respiramos y cuando dejamos de respirar. A ver, cuando inhalamos, va a bajar. Se eleva el ¿Por qué? diafragma. No, cuando inhalamos, baja. ¿Para qué? Para que los pulmones puedan expandirse, ¿no es cierto? Y llenar todo de oxígeno. Y se va a elevar cuando nosotros exhalamos. ¿Por qué? Porque va a ayudar a que los pulmones se contraigan, o sea, se hagan más pequeños. ¿Para qué? Para botar todo el dióxido de carbono. ¿Ya? ¿Algo que me tengan que preguntar? No pasa. Entonces, en las enfermedades del sistema respiratorio, tenemos algunas que afectan a los pulmones, a los alveolos, a los bronquios, a los bronquiolos. Depende. Tenemos
a la neumonía, bronquitis, enfisema pulmonar, amigdalitis, tuberculosis, rinofaringitis, trauma de tórax, asma, EPOC, bronconeumonía y edema pulmonar. La neumonía. Esta es una enfermedad igual del sistema respiratorio, como son todas, pero esta va a afectar a los espacios alveolares, que se encuentra esto en los pulmones. Entonces, los alvéolos son las bolsitas, ¿no es cierto?, que están en los pulmones. ¿Qué sucede con los espacios que hay entre bolsita y bolsita? Va a haber una inflamación. Esto se va a llenar de líquido y material infeccioso. Entonces va a provocar que la respiración sea dolorosa. Una neumonía puede ser una enfermedad grave y si no se trata a tiempo puede llevar a la muerte. Esto ya es cuando las personas están de edad avanzada, ¿ya? Las causas que pueden darnos neumonía es múltiples bacterias, hongos o distintos virus. El tratamiento. El tratamiento se da por fisioterapia torácica, oxigenoterapia, según los niveles de oxígeno artesanal que presente el paciente. Como pueden observar en la imagen, va a estar con oxígeno. También el tratamiento consiste en analgésicos y antitérmicos, reposo e hidratación. Una persona con neumonía por lo general va a estar hospitalizada en observaciones. ¿Para qué? Para ver cómo va mejorando según el tratamiento que se le dé. El EPOC, esto es una enfermedad pulmonar obstructiva, crónica. ¿Qué es crónica, jóvenes? ¿Dónde está? Edilma. Una enfermedad crónica es muy bien avanzada cuando no puede respirar la persona y necesita de un médico que lo revise y que se hospitalice el enfermo, el paciente. Ya, a ver, te pongo un ejemplo. Una enfermedad crónica también puede ser la diabetes. Sí. Y no tiene nada que ver con la respiración. Sí, también puede ser la diabetes o también ¿cómo se llama? La que es después de la que da la enfermedad después de la anemia, ¿cómo se llama? Leucemia. Leucemia. Ya. Cáncer. Muy bien. Ya, entonces crónica no es que tenga que ver con la respiración, sino ¿con qué? Con diferentes enfermedades. Crónica es una enfermedad, sea cual sea, que no tiene cura. Tiene tratamiento, pero no tiene cura. Puede tener, por ejemplo, la diabetes. Una persona con diabetes está ahí con tratamiento, pero nunca va a ser curado de la diabetes. ¿Por qué? Porque no tiene cura. ¿Ya? Eso es crónica, cuando una enfermedad no tiene cura. Gracias, Edilma. Estabas casi ya. Entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como las siglas EPOC, consiste en la obstrucción persistente, o sea que siempre va a estar ahí, de las vías respiratorias. Podemos encontrar dos formas principales del EPOC, como bronquitis crónica, que esto va a estar implicada una tos prolongada con moco, o un enfisema pulmonar, que esto implica ya la destrucción de los pulmones con el tiempo. Las causas es el tabaquismo, uso frecuente de gas para cocinar sin ventilación, exposición a ciertos gases del sistema en el sitio del trabajo, exposición de cantidades considerables de contaminación o humo indirecto de cigarrillo. Por cualquiera de estas causas nos puede dar EPOC.
¿Alguien conoce alguna persona que tenga EPOC, que siempre es como que le da mucha tos? ¿No? Bueno, entonces nosotros tenemos que evitar algunos lugares como que no están ventilados y que haya existencia de gas o contaminantes. ¿Para qué? Para evitar algunas de estas enfermedades del sistema respiratorio. El tratamiento va a consistir en inhalaciones para abrir las vías respiratorias, esteroides inhalados para reducir la inflamación. Los cuidados que se debe dar es el consumo de líquidos descongestivos nasales para destapar la nariz congestionada, y administrar expectorantes. Como les decía, estas van a estar obstruyendo los bronquios, y los bronquios son parte de las vías respiratorias. Por lo tanto, van a necesitar de este tratamiento para poder respirar mejor. La bronconeumonía es una infección de inicio violento y repetitivo que produce inflamación, en cambio ya los pulmones y los bronquios, lo cual genera trastornos respiratorios que, si no son tratados oportunamente, pueden conducir hacia la muerte. Las causas son tumores pulmonares agudos, neumococos, estreptococos, estafilococos. Estas son bacterias que pueden ser introducidas en nuestro cuerpo y pueden dañarlo. Las clases, esto ya depende de qué virus, qué bacteria lo causó. Como por ejemplo la bronconeumonía estafilocócica, hipostática, estreptocócica y por aspiración. El tratamiento es administrar suero por vía endovenosa, antibióticos, broncodilatadores y oxigenoterapia. ¿Alguna duda que tengan, jóvenes? No. Continuamos. El efisema pulmonar. El efisema pulmonar es una enfermedad que va a producir el agrandecimiento de los alvéolos pulmonares. Entonces, hemos visto enfermedades que tienen que ver con los alvéolos. La anterior, la que se produce por infección entre los espacios entre los alvéolos, ¿cómo se llama? Cuando hay líquido en los espacios de los alvéolos. ¿Nadie recuerda? La neumonía. ¿Ya? Entonces, acá ya, en cambio, va a agrandar a los alvéolos pulmonares y van a dañar de tal manera que obstruya para la dificultad para respirar. Las causas son cigarrillo, contaminación ambiental y contaminación intradomiciliaria. La intradomiciliaria puede ser cuando una persona cocina igual sin ventilación, o cuando una persona cocina en leña, etc. Tratamiento: dejar de fumar, broncodilatadores y agentes anticolinérgicos. Las clases de efisema puede ser centrolobular, panacicar, paraseptal y la irregular. El asma. En cambio, este es un trastorno que va a provocar que las vías respiratorias se hinchen y se estrechen, llevando a que se presenten sibilancias, dificultad para respirar y dolor en el pecho. ¿Cómo se puede desencadenar un asma? Por animales, polvo, cambios de clima, químicos en el aire o en los alimentos, ejercicios físicos, humo, polen, infecciones respiratorias, estrés, humo del tabaco. Los síntomas que podemos encontrar es tos,
retracción de la piel entre las costillas al respirar, dificultad al respirar y sibilancias. Hay dos clases básicas de medicamentos que son utilizados para prevenir el asma, para prevenir los ataques y dar alivio a estos, como los inhaladores. ¿Ya? ¿Alguien de aquí tiene asma? No. ¿Alguien ha escuchado cuáles son los remedios caseros para este asma? ¿O para cualquier enfermedad del sistema respiratorio? Diana. Para el asma he escuchado que es buena la miel. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa? Helbin. No, yo no tengo conocimiento de eso. ¿Ya, Lorena? No. ¿No han escuchado sobre la carne de burro? No, ¿No? ¿Nadie ha escuchado? sí, listen. A ver, ¿qué dicen, Edilma, de la carne de burro? Que es como que le deben dar al paciente cuando está con asma o de bronquitis para que pueda tener una mejor respiración, y en algunos pacientes sí funciona. Puede ser la manteca también. Muy bien. Así sea, solo tos. Sí, Les saben decir que vayan a comer carne de burro. Y no sí, o solo la carne, manteca. sino La la manteca, sangre. También he sí, escuchado de la sangre. Dando una clase de estas, un estudiante me había dicho que también los mandan a comer carne de gato, no, eso no que es. sea gato negro. Y yo, madre mía, salí traumada de esa clase. No, Pobres la manteca tantos de animales que burro. me dijeron de comer acá. Sí, la manteca de burro algunos la recomiendan y la toman O sea, la propiamente comen. para eso. Sí, la manteca la toman como un jarabe, Ah, pero también hacen hervir, ¿cómo se llama? No sé si conozca las flores de violeta, las flores de tilo, de borraja. así, til, borraja, sí. Ajá, y Sí, sí, con eso la escuché. toman. Ah, ya. Genial. Y sí, o sea, unos pacientes, unas personas dicen que sí, que es Sí, efectiva esta carne de burro y la sangre y la manteca y todo lo que tenga que ver con el burro. sí, Bueno, ya saben cómo evitar esto caseramente. Ya, también tenemos el trauma de tórax, que esto más que una enfermedad es una lesión. ¿Cómo se da esta lesión? Con golpes contundentes o heridas penetrantes. Puede ser causada por accidentes de tráfico, golpes en el trabajo, accidentes en deportivos, heridas con armas blancas o de fuego, y va a producir estas lesiones como se pueden observar en la imagen. Entonces, cuando sucede esto, ya va a haber sangre, y la sangre va a estar obstruyendo las vías respiratorias, los pulmones, impidiéndonos respirar normalmente. El tratamiento es la fijación neumática inicial, ventilación mecánica o presión positiva, drenaje pleural y la intubación endobronquial. ¿Ya? ¿Para qué? Para permitir que nosotros podamos respirar. También tenemos el edema pulmonar, que es una acumulación anormal de líquido en los alvéolos pulmonares. Ya no es un líquido infeccioso como en el pulmón, y ya es en los alvéolos, no en los espacios alveolares como en la neumonía, ¿no es cierto? Se presenta dificultad para respirar. Las causas son por insuficiencia cardíaca congestiva, cuando el corazón no es capaz de bombear sangre al cuerpo de manera eficiente, presión arterial alta, exposición a grandes
alturas, insuficiencia renal, arterias estrechas que llevan sangre a los riñones, daño al pulmón causado por gas tóxico, infección grave. El tratamiento es el oxígeno, se administra por medio de una mascarilla y también se puede poner un tubo de respiración en la tráquea para que el paciente pueda estar conectado a un respirador. En la imagen podemos observar cuando un pulmón está normal, cuando un pulmón está sano y cuando un pulmón presenta edema. El edema también, no sé si lo han escuchado, que se da, o sea, es líquido en los pulmones, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos tener líquido en los pulmones? Dicen que es malísimo cuando una persona toma agua helada cuando está haciendo ejercicio. Ya, eso dicen que es malísimo y que hace la acumulación de agua en los pulmones. También tenemos la bronquitis, que es igual una inflamación. Esto ya es en los conductos bronquiales, que va a estar causada por mucosidad, dificultad para respirar, jadeo y presión en el pecho. Van a existir dos tipos de bronquitis, la aguda, que esta ya es la crónica, que ya lo habíamos visto antes, y si la bronquitis está presente por una bacteria, el tratamiento van a ser antibióticos. Y si hay una dificultad al respirar, se debe ya de tratar de igual manera con salbutamol. En la imagen podemos observar la bronquitis cuando un pulmón está normal y cuando un bronquio ya está inflamado, que no va a permitir el paso normal de aire a los pulmones. También tenemos la amigdalitis, que esto ya va a ser una inflamación de las amígdalas y va a producirse por infección, ¿no es cierto? Esta infección va a ser de color gris, blanco o amarillento. Cuando las amígdalas se inflaman, cuando abrimos la boca podemos observarlas, ¿no es cierto? Los síntomas son un dolor de garganta, fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos del cuello y problemas al respirar. El tratamiento va a ser dependiendo de cada persona y si esto ya se agrava, puede que se vayan a quitar las amígdalas. La rinofaringitis, que esto es una enfermedad respiratoria contagiosa causada principalmente por virus y puede variar de leve a grave. Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, malestar general y síntomas respiratorios, como tos, dificultad para respirar, etc. Siendo muy característico un comienzo brusco. Otros síntomas pueden ser tos seca, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares y también pueden presentarse síntomas digestivos como náuseas, vómito, diarrea, pero son más comunes en los niños que en los adultos. Y tenemos la tuberculosis, que esto igual es una enfermedad infecciosa que va a infectar a los pulmones y puede llegar a afectar a otros órganos. La enfermedad se va a propagar a través del aire por secreciones de tos o estornudos. Los síntomas son dificultad respiratoria, dolor torácico, tos, expectoración con sangre. ¿Por qué? Porque una persona ya va a empezar a toser partes de pulmón, sudoración excesiva, especialmente en la noche, fatiga, fiebre, pérdida de peso y sibilancias. Y eso es todo, jóvenes. ¿Alguna duda que tengan? ¿Todo entendido? Muy bien. Ahora vamos a pasar con los temas de los gases y la tabla periódica. Para eso vamos a tomar unos minutos de descanso y volvemos a las 9:10. ¿Les parece? Pero no se desconecten, solo manténganse así apagadas la cámara y el micrófono. ¿Listo?
Ya lo hice. Ya, entonces a las 9:10 volvemos.
Listo. Volvimos, jóvenes. ¿Ya están? ¿Están, Edilma? Sí, Liz. Diana. Adrián. Y Listen, ya estoy. Ya. Adrián. Kelvin. Sí, ya sé. Lorena. Sí, listen. Magali. Sí, listen. Gisela. Zuli. Bueno, Zuli debe estar con su internet mal. A ver, entonces vamos a pasar. Les voy a dar como ligeramente lo que es los conceptos de la tabla periódica para concentrarnos en la configuración electrónica, que es lo más importante, ¿ya? Entonces, empezamos con los átomos y la tabla periódica. Ya, les voy a dar un poco de historia de la tabla periódica. Que en el año de 1830 ya se había descubierto el 50% de los químicos o de los elementos que conocemos en el día de hoy. Pero a estos no se los agrupaba. ¿Por qué? Porque teníamos que ver características físicas, químicas y las combinaciones que hay entre elementos y otros. Ok, Zuli, ya. Entonces, habíamos dicho que ya se había conocido el 50% de estos elementos y se trataba como que de organizarlos, ¿no es cierto? Con las propiedades físicas y químicas que presentaba cada uno de los elementos, ¿no es cierto? Pero no podían tener una información clara o cómo clasificarlos en ese entonces. Entonces solo se los conocía los elementos, pero no sabían cómo diferenciar, cómo clasificarlos. Ya, las primeras clasificaciones ya se dan en el siglo XVIII, que se van a intentar ver las semejanzas de las propiedades de cada elemento. Entonces, se lo clasificaron como metales y no metales. Metales como la plata, oro, cobre, y los no metales como el cloro, el fósforo, el oxígeno, el azufre. Entonces, esta clasificación aún en el siglo XVIII, era muy general. ¿Por qué? Porque solo eran metales y no metales. Y aún faltaban características o propiedades de elementos que no se tomaban en cuenta y no calzaban en alguna de estas categorías. Entonces, pensaban en más clasificaciones. Ya, y ahí vienen las triadas de Dobereiner. Uno de los principios de los primeros intentos para agrupar a estos elementos eran en propiedades halógenas y relacionando con los pesos atómicos que tenía el químico Johann en el año de 1780 a 1849 que vivió este personaje, quien en 1817 manifestó el notable parecido que existía en las propiedades de ciertos grupos de 3 elementos con la variación grupal del primer al último grupo, y que después de 10 años señaló que la existencia de otros grupos de 3 elementos que daban la misma relación, como por ejemplo el cloro, bromo y yodo, el azufre, el selenio, el teluro, el litio, sodio y potasio, como se puede observar aquí en las triadas de Dobereiner, ¿ya? Entonces, el litio, sodio y potasio era una triada.
el calcio, el estroncio, el bario, el azufre, el selenio y el teluro. Entonces, él asemejaba ya a 3 elementos en cada grupo. Y por eso se llaman tríadas, porque solo conocía 3 elementos de cada grupo, que tenían las propiedades físicas y químicas parecidas. Y ya después tenemos en la tabla periódica de Mendeleev. En 1869, Mendeleev publicó la primera tabla periódica que se dio en Alemania. Y después Meyer, que se basó en esta clasificación para dar otra tabla periódica, ¿ya? Entonces, para ese entonces, para 1869, ya se conocían 63 elementos de los 90 que existen en la naturaleza. La clasificación los llevaron a cabo los químicos de acuerdo a los criterios como los elementos que de un orden creciente y las masas atómicas. Esta ya era la tabla periódica en ese entonces, con los elementos que se conocían en la naturaleza. La tabla periódica moderna ya en 1913 se sugirió que los elementos deberían ordenarse de acuerdo al número atómico y de forma creciente. Por eso en la tabla actual, si la observamos, podemos ver que sigue un orden, ¿ya? Va según el peso atómico, va el número atómico, perdón, 1, 2, 3, de izquierda a derecha se va contando de forma horizontal. Entonces, ahí ya se ordenó para los 118 elementos que se conocen en la actualidad, según el número atómico, ¿ya? Y se los va a disponer en filas horizontales llamadas periodos y las columnas denominadas grupos o familias. Entonces, esa es la tabla periódica actual que se conoce ya con los elementos y, como les decía, según el número atómico va a empezar desde la izquierda hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Los periodos. Los periodos son los que se encuentran horizontalmente en la tabla y se van a conocer el primer periodo como comprende solo a los 2 elementos que son el hidrógeno y el helio, que podemos observar aquí, el hidrógeno y el helio. Y después van a ir comprendiendo el segundo de 8 elementos, el tercero de 8, el cuarto 18, el quinto igual 18, el sexto 18 y el séptimo 18. ¿Cómo se los conoce así? Porque van a estar según los periodos según las capas que tengan estos, ¿ya? Y los electrones que se encuentran en las últimas capas, ¿ya? Entonces, en el séptimo periodo va a haber un elemento del periodo 7, aquel elemento químico de la séptima fila de la tabla periódica, incluidos los actinos, que la mayoría de los elementos presentes en este periódico son muy inestables y muchos de ellos radiactivos. Los actinos son los que se encuentran en la parte de abajo de la tabla periódica. Ya, y los grupos que en cambio van a ser las columnas verticales que se van a conocer del 1 al 18. Igual se van a conocer por por su valencia atómica, se van a encontrar en estos grupos, ¿ya? Como por ejemplo los elementos del grupo 1A tienen valencia 1. Y todos tienden a perder ese electrón. ¿Para qué? Para formar la ley del octeto. ¿Cuál es la ley del octeto o la regla del octeto? Es que todos los elementos en su última capa van a tener 8 electrones o quieren tener 8 electrones. ¿Para qué? Para parecerse a los gases nobles. Los gases nobles, como sabrán,
en su última capa tienen 8 electrones, por lo cual no les permite relacionarse con ningún otro elemento. A excepción del helio, que solo va a tener 2 electrones. Y el hidrógeno es el que se va a parecer al helio con queriendo tener solo 2 electrones en su capa. Los grupos, como son del 1 al 18, el 1 van a estar los metales alcalinos, en el segundo metales alcalino-terros, tercero familia del escandio, cuarto familia del titanio, quinto familia del vanadio, sexto familia del cromo, séptimo familia del magnesio, octavo familia del hierro, noveno familia del cobalto, décimo familia del níquel, onceavo familia del cobre, doceavo familia del zinc. El grupo 13 va a tener los térreos, el grupo 14 los carbonoides, quinceavo nitrogenoides, el deseavo calcógenos o antígenos, el 17 halógenos y el 18 que son los gases nobles. En la estructura electrónica tenemos que todos los elementos del mismo periodo tienen el mismo número de niveles electrónicos completos o no, pero el mismo nivel de niveles electrónicos. Los elementos de un grupo van a presentar la misma estructura electrónica en su nivel más extremo o capa de valencia. Y aquí tenemos la configuración electrónica. Por favor, si la pueden anotar o tomar una captura porque vamos a realizar la configuración electrónica de algunos elementos. ¿Me avisan, por favor, cuando ya la tengan anotada? ¿Ya? ¿Ya terminaron? Por mi parte, sí, Lisen. Ok, los demás. Igual por mi parte ya. Ya, Lisen. Ya. A ver. Entonces, en esta configuración electrónica nos vamos a basar para realizar. Ya. Como por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de las configuraciones electrónicas. La Z significa el número atómico de cada elemento. Y vamos a seguir, si ven la flechita, ¿no es cierto? Que vamos a seguir. Bajamos, subimos, bajamos, subimos y bajamos. Es como un zigzag que se toma para seguir esta configuración, ¿no es cierto? Entonces, el nitrógeno tiene 7 electrones. Según la configuración electrónica, siguiendo el orden, va a empezar con 1s2. Seguimos, subimos, bajamos, 2s2.
igual bajamos y pasamos al 2p6. Pero como solo necesitamos 7 electrones y no 10, sería p3, ¿no es cierto? El siguiente tiene 15. Entonces va 1s2, 2s2, 2p6, hasta aquí tenemos 10. Nos faltan 5, ¿no es cierto? Continuamos con 3s2 y por último 3p3. ¿Ok? El siguiente tenemos que es el arsénico, que igual la configuración electrónica va a seguir aumentando. Y si observan que todos van a terminar en P3, ¿por qué? Porque pertenecen al grupo 15, ¿ya? Entonces todos van a terminar en P3, ¿ya? Hagamos el grupo del... el grupo 13, ¿ya? Empezamos con el boro. Luego les doy esto. A ver. Ya. Empezamos con el boro. El boro es igual a 5. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la configuración electrónica? Primero, 1s2, ¿no es cierto? Continuamos con ¿qué? Con 2s2. 2s2. Y ahí tenemos 4. ¿Qué nos faltaría? Un electrón. Entonces, ¿de dónde obtengo el un electrón? Del 3s1. No. ¿Cómo va el 2s1? 2p1. Ya. Si solo me faltaba un electrón, yo podía que poner 2s3 para que estén los 5. No, Lisa, la S vale solo 2. Muy bien. No, ¿por qué? Porque yo no puedo saturar de más de los que tengo, ¿no es cierto? En el S solo vale 2, el P6, el D10 y el F14. No puedo poner un D11, ¿no es cierto? Puedo poner menos, pero no más, nunca más, ¿ya? Entonces, esa es la configuración electrónica del boro. Continuamos con el aluminio. El aluminio tiene un número atómico de 13. Ya. Entonces, una persona que me ayude. Geobing. Ok. 1s2. Muy bien. 2s2. Ya. 2p6. Ya. 4s2. 4s2. No, a ver, sería 3p3. ¿O no? No. A ver, sigue la flecha, por favor. Tenemos el 1s2, ¿no es cierto? Luego subimos, bajamos al 2s2. Luego subimos, bajamos al 2p6 y al 3s2. Luego subimos y bajamos al... A ver, ya. Entonces ahí sería 3s2. 3s2. Y 3p1. Ya, 3p1. Muy bien. Luego continuamos con el
calio que tiene 31. Lorena. Sería 1S2, Ya, 2S2, muy bien. 2P6, Ya, 3S2, continúa. 3P6, Ya, y 4S, ya. Luego S2, subimos. al 3D10, Muy bien, 3 de 10. Ya. ¿Con cuál continuamos? y con 4P1, Muy bien, 4P1. Ya, y ahí, hasta ahí termina. Si ven, si observan que este es del grupo 13, entonces el grupo 13 va a terminar en P1. ¿Sí ven? Y si yo tomara el indio, ¿en qué terminaría? Aquí 2, 3, 4. ¿El indio en qué terminaría? En 5P1. ¿Ya? Quiero que lo realicen ustedes. ¿Ya copiaron? ¿Ya copiaron? Jóvenes. Sí, listo, ya. 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 ya A lo ver, hice. quiero que lo copien para que lo realicen al indio. Ustedes, solitos. La saturación. Perdón, la configuración electrónica. ¿O tienen dudas? Va a terminar en 5P1. Y la hacen y les voy a anotar mi WhatsApp para que me lo envíen ahí. ¿Ya? Ahí les envié mi número de WhatsApp para que ahorita hagan la configuración electrónica del indio y me la envíen. Número atómico es 49. Ya tenemos al 31. Entonces solo tenemos que llegar al 5P1. Siguiendo la configuración. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces les doy 5 minutos hasta las 9:40 para que realicen el indio, ¿ya? Y me lo envíen.
Edilma, ¿necesitas algo? No, Lizzie, estoy bien. Ya. Si necesitan algo, me dicen. Cualquier duda, igual voy a estar aquí, solo voy a la cámara.
Ya, por favor, termínenme de enviar. Solo me envió Diana y no sé quién se llama el otro. ¿Quién más me envió? Por favor, nombre. Lorena Lisen. Ah, ya, gracias, Lorena. Los demás, por favor, envíenme lo que tengan. Ahorita, ¿quién me envió? Ya. Ya, gracias, Zuli. Y Dilma. Ya, muy bien. Muy bien, Dilma. Me faltan 4 todavía. Geobin, Gisela, Magali, Adrián. Geobin, ahorita me llegó. Ya, muy bien, Geobin. Magali. Magali en el último. No es 5P3, sino P1. ¿Ya? ¿Sí me escuchas? Ya. Me falta Adrián y Gisela. No se ve nada en la foto que me enviaron ahorita. No sé quién es. Adrián, supongo que eres tú. Toma bien, por favor, la foto. Y Gisela. Ya. Bien, Gisela. Y Adrián, por favor, toma bien la foto y me envías. Listo. Entonces, está perfecto ahí. Les voy a mandar de deber 2 del... Anoten, por favor. Realicen la configuración electrónica del selenio, que es 34. Y del bario, que es 56. ¿Listo? Ya. Ahora, vamos a ver cómo se representa en los casilleros. Dicen el bario dijo 56. El bario 56 y el selenio 34. Listo, de los dos realizan. La hacen y me envían al WhatsApp igual. ¿Ya? Continuamos. Ya. Ahora vamos a hacer el diagrama de orbitales. El diagrama de orbitales se va a representar por los casilleros. Cada casillero va a tener solo 2 electrones, un spin para arriba y para abajo. Entonces, el S va a tener solo un casillero. El P va a tener 3
el D 5 y el F 7. Entonces, en cada uno se va a poder colocar 2 electrones, por lo tanto, el S va a tener 2, P 6, D 10 y F 14, como por ejemplo. Tenemos, representamos al mismo bario. Borremos lo demás. Ya. Tenemos que el bario tiene, perdón, el boro tiene 5 electrones, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener el S, el 1S1 que tiene un casillero, ¿no es cierto? Ya. El S2 que tiene otro casillero. Y el P, ¿cuántos casilleros tiene? ¿Cuántos casilleros les dije que tenía el P? 3. 3 casilleros. ¿Y en cada casillero cuántos electrones pueden ir? 2. Ya. Entonces, ¿cómo lleno? Tiene 5, ¿no es cierto? Yo lleno 1 hacia arriba y 1 hacia abajo. Que este es el S2. 1S2, 2S2, que es igual 1 hacia arriba. Primero coloco hacia arriba y luego hacia abajo. Y este que es el 2P1, ¿cuántos electrones va a tener? ¿Cuántas flechitas va a tener el 2P1? 1. 6. Una. ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para Muy arriba. bien. Arriba. Hacia arriba. ¿Ya? A ver, realicemos otro elemento. Con el oxígeno. El oxígeno tiene número atómico 8. ¿Cómo sería su configuración electrónica? Con el oxígeno. Que tiene 8. 8. Sería 2. 1S2, configuración electrónica. 1S2, Muy 2S2 Ya, y 2P4. muy bien. 2P4. Ya. El diagrama de orbitales lo voy a hacer acá arriba mismo, ¿ya? Solo voy a borrar para hacer este. Ya, acá va a cambiar con 2P4. Ya, ¿cómo lleno? Uno hacia arriba y otro hacia abajo. Uno hacia arriba y hacia abajo. Los 4 de aquí, ¿cómo voy a llenar? Primero las flechas hacia arriba en todos los casilleros. 1, 2 y 3. Una vez que ya tengo todos los casilleros llenos con las flechitas hacia arriba, empiezo, si me sobra flechas, hacia abajo. ¿Ya? Y ahí están las 4, ¿no es cierto? Háganlo como si fuera un bus y que solo van personas solas. Un bus, ¿cómo se llena? Siempre se van a llenar los casilleros hacia la ventana, ¿no es cierto? Entonces tómenos como si fueran los asientos hacia la ventana. Y de ahí, ya cuando están todos llenos, se van
sentar al otro lado, ¿no es cierto? Asimismo es aquí. Primero se van a llenar hacia arriba las flechitas, todos los casilleros hacia arriba, y después, si hay más pasajeros, hacia abajo, ¿ya? ¿Entendido? ¿Hacemos otro ejemplo? A ver, hagamos otro ejemplo. Con el sodio. Dicen, disculpe una pregunta. Dime. En el último casillero, las flechitas van la una hacia arriba, la otra hacia abajo. Y al terminar están las sí y justo las dos flechas que van hacia arriba. Ya esa es mi duda, ¿por qué no puede quedar la una hacia arriba y la otra hacia abajo? Si es 2P4. Por eso. Les decía que lo relacionen como un bus. Que estos son, los casilleros son como los asientos, ¿ya? Siempre se van a estar llenando primero los de casillero en casillero, ¿ya? Entonces, van a estar primero llenándose el bus, los asientos hacia la ventana, ¿ya? ¿Ya? Si solo tuviera 3 pasajeros, hasta ahí se acabaría, ¿no es cierto? Pero como hay otro más, viene y se sienta acá, porque ya no hay más asientos, se sienta al lado de uno, ¿ya? Y siempre van a estar llenándose así. Supongamos que tengo un D con 5. 3, 4, 5. ¿Ya? Con 5 asientos. Y es un D 8. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a llenar? Primero hacia arriba. ¿Ya? ¿Cuántos pasajeros tiene? Tiene 8, ¿no es cierto? Sí. Entonces, hasta aquí ya van 5. 5. Y los otros van a venir y van a saturarlos de acá abajo. Y hasta ahí se llenó. Ya no hay más pasajeros. Ahora, supongamos igual, tengo el D, pero ya no con 8, sino con 3. D3. ¿Cómo lo voy a llenar? Primero igual los asientos hacia arriba. Los spin hacia arriba. ¿Ya? Y como ya no tengo más pasajeros, acá se quedan solos. Estos de aquí se quedan solos. Y acá ya no hay quien los llene. ¿Listo? Ya, gracias, Lizzy, ya lo entendí. Ya, de nada. Entonces vamos con el sodio que tiene 11. ¿Cómo sería la configuración electrónica? Configuración electrónica del sodio. Adrián. 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 No sé si estás hablando, pero no te puedo escuchar bien. Magali. Lisa, sería 1S2. Ya. 2S2. Listo. 2P6 y 3S1. P6 y 3. S1. S1. Ya. Entonces, voy igual, los casilleros. Hagamos uno, que es el S1, S2, P6 y S1, ¿no es cierto? S2,
2S2. 2P6 y 1S, perdón, 3. 3S2. Ya. ¿Los del S1 van a estar llenos todos o no? ¿Va a estar lleno el asiento? Sí. Del S2. Igual está lleno. Ya. Del 2P6. Igual todo está lleno. Y ahí siempre voy a llenar de esta manera. ¿Listo? Y el SS1. He puesto S2. Solo va a estar uno, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan, jóvenes? ¿No? Entonces les voy a enviar igual un deber de 2 elementos del potasio, que es 19, y del silicio 14, para que hagan con el diagrama. Potasio y silicio. Listo. Y con eso terminamos la clase de hoy, jóvenes. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Dicen el deber hasta cuándo tenemos que enviarle. Hasta la siguiente clase, que es el viernes de la otra semana. Bueno, si pueden antes, me envían antes. Hasta, ¿qué estamos? Miércoles. No, hasta este fin de semana, hasta este viernes me envían. ¿Ya? O hasta este sábado. Ya para que tengan el sábado de que puedan hacer. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces, gracias, jóvenes. Que pasen bien. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, licenciado. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Hasta luego con todo. Gracias, hasta luego con todos. Bye. Bye. Cuídense.